Buen día a todos, gusto en saludarlos. Gracias por su asistencia. En estos momentos vamos a revisar qué es Azure, sus beneficios y demás, para que ustedes lleguen al siguiente nivel. Nos acompañará José Mauricio Franco, ingeniero especialista experto en Azure. Hola, Josecito, ¿cómo estás? Buen día. Mucho gusto, equipo. Buen día, equipo LOL y los asistentes a este webinar. Gracias, Sí. Josecito. Ok. Demos inicio, por favor, a esta sesión y que le saquemos el máximo provecho. Ok, muchas gracias entonces. ¿Me permiten un momento? Listo. ¿Me confirman entonces, por favor, si estamos viendo la pantalla? A ver, ¿Vemos? como lo dijo Geraldine, es una visión general de lo que es Azure. ¿Ok? Y en ese orden de ideas, entonces, tenemos una definición y una agenda que vamos a tocar el día de hoy, que sería la introducción, estado de los servicios, por qué adoptar Azure y las ventajas y beneficios de tener Azure. Una definición que ustedes pueden encontrar en nuestra página pública es esta que están viendo acá, y es una plataforma tecnológica compuesta por más de 200 productos y servicios en nube pública diseñados para ayudarle a dar vida a nuevas soluciones que permitan resolver las necesidades actuales y futuras. ¿Ok? Pero esas necesidades actuales y futuras, ¿cómo las vamos a soportar dentro de Azure? Para eso entonces tenemos toda una arquitectura robusta que va a dar soporte a esos servicios y a esos recursos que ustedes van a desplegar para poder para poder desplegar toda una carga de trabajo que simplemente son los componentes necesarios para poder tener una funcionalidad específica para nuestro cliente. Entonces, todo lo que ustedes están viendo acá va, como les dije, soportado por una plataforma supremamente robusta que contempla, como lo están viendo, todo un servicio de manejo de la identidad, ¿sí? Seguridad sobre los recursos que se van a desplegar en Azure, la administración y compliance de esos recursos. Todos estos servicios transversales, entonces, los va a soportar Microsoft Azure como prestador de nube pública. También tenemos servicios adicionales como son GitHub, Microsoft Power Platform, y sobre estas plataformas entonces también no, la estamos como articulando con servicios de Microsoft 365, LinkedIn y Dynamics 365. Eso nos hace una plataforma y un prestador de nube supremamente robusto e integrado con todos los servicios de Microsoft. ¿Por qué Azure? Y es que las realidades de hoy, como lo hemos visto, entonces es tendencias que se presentan actualmente, y es al habilitar y el tener trabajos remotos. De ahí ya salen entonces términos como nativos digitales, que son personas que pueden estar trabajando para una compañía en cualquier parte del mundo y a cualquier horario. Temas muy importantes como cómo mantener la continuidad del negocio con los servicios que nosotros tenemos y con las arquitecturas robustas que se puedan presentar. Cómo conseguir ahorro en costos versus la infraestructura que el cliente tiene desplegada actualmente en su ambiente on-premise, o por lo menos cómo hacer ese comparativo. Cómo responder entonces al aumento también, no solamente de los ataques, que son un tema en auge hoy día, sino también a los picos de trabajo que se puedan presentar para las cargas de trabajo que tenemos desplegadas en Azure. También hay toda una literatura y hay toda una arquitectura que ustedes pueden encontrar
en nuestro portal del Microsoft Learn, que tiende a solucionar este tipo de preguntas. Cómo responder a los ataques con pilares de seguridad y cómo responder entonces también a los picos de trabajo que se puedan presentar con un pilar importante que es el de disponibilidad. ¿Cómo reinvento mi negocio? Sí, todo este discurso viene potencializado a partir de este suceso de pandemia en donde nos obligó a repensar, ¿sí? Y a ofrecer nuevos servicios y a crecer de forma expedita en cuanto a la prestación de los servicios por parte de nuestros clientes. La transformación digital hoy día, pues sí, es un imperativo económico y tenemos algunas estadísticas que lo respaldan. El 90% de las organizaciones a nivel mundial están utilizando ya nube pública, ¿sí? Los beneficios en nube están probados por crecimiento inmediato, por el despliegue rápido, por optimización en los costos. A eso, pues también se le suma que la nube es el lugar más seguro para desplegar servicios en modalidad IaaS, PaaS o SaaS, y ya lo vamos a ver más adelante, y que Microsoft Azure es la nube que tiene más ofertas de cumplimiento normativo actualmente, y eso lo podemos probar. Cuando entonces hablamos de Microsoft Azure, ¿cómo está dispuesta esta infraestructura? Y ese es el slide que les estoy mostrando en este momento. Donde tenemos alrededor de 65 regiones, data center desplegadas en todo el mundo, como ustedes lo pueden ver acá. Tenemos más de 300 centros de datos. Tenemos más de 280.000 kilómetros de millas, 280.000, perdón, millas de fibra óptica propia, con lo cual aseguramos que cada bit o cada dato, ¿sí? Cada bit que está ingresando a la red de Microsoft para los servicios de Azure, es un dato, es un bit que no va a salir de la red de Microsoft, salvo que el cliente así lo disponga. Les pongo un ejemplo. Si es para bases de datos, si tenemos una réplica, no sé, en Estados Unidos y otro en Europa, ese bit nunca va a pasar por un ISP internacional, siempre va a estar soportado con infraestructura propia de conectividad de Azure. ¿Ok? Cuando les digo que, salvo que el cliente así lo quiera, pues puede ser, no sé, una página que quiere exponer datos hacia Internet, pero es porque así el cliente lo requiere, ¿no? Adicionalmente, entonces, para optimizar temas de latencia, también tenemos alrededor de 190 POPs de red, que son puntos directos de conexión hacia la red de Microsoft. Con eso estamos evitando los saltos de red, disminuyendo la latencia y dando como una mejor calidad de servicio hacia nuestros clientes finales. ¿Ok? Hacia Latinoamérica, porque estamos enfocados entonces en la TAM, tenemos 2 data centers nuevos. Ya el de México abrió, está por la zona de Querétaro. Entonces, esto es importante porque podemos ya tener cumplimientos para aquellos sectores gubernamentales o aquellos clientes que nos exijan tener los datos alojados precisamente en el país por soberanía de datos. También se optimizan las latencias locales, tenemos regiones de alta disponibilidad y apoyamos también algunos servicios locales de Microsoft, como pueden ser Microsoft 365, Power Apps, Power Automate, Dynamics, Power BI, todo el servicio ofimática adicional con Teams y toda la red de Microsoft y Xbox que tenemos para nuestros clientes finales. Ya hemos visto entonces cuál es la infraestructura asociada al servicio global de Microsoft, pero entonces
¿por qué nosotros deberíamos pensar en hacer migración de los recursos que tiene el cliente actualmente, o bien sea en ambientes on-premise, en su data center local o en otras nubes? Y entonces esos disparadores son, señores, los que estamos viendo actualmente. Si tenemos cualquiera de estos escenarios, entonces esa carga de trabajo, esos recursos, son susceptibles a hacer un onboarding, a llevarlos hacia Azure. ¿Ok? ¿Cuál sería? Compatibilidad con modelos de trabajo remoto. Podemos exponer servicios que sean accesibles desde cualquier parte del mundo. ¿Sí? Rentabilidad y limitación de los recursos que se deben desplegar para soportar ciertas cargas de trabajo, rentabilidad y limitación, porque podemos crecer solamente con un par de clics, pero si llevamos este mismo ejercicio a nuestros ambientes on-premise, entonces imaginémonos que cierta carga de trabajo crítica necesita crecer inmediatamente por algún pico que se va a presentar. Eso en nuestros ambientes on-premise. Estoy haciendo el paralelo. Entonces debemos ir a, no sé, al área de compras, cotizar, esperar cotización, esperar la mejor cotización, ¿no? Por lo menos 2, 3 referentes y hacer la compra para adoptar luego la tecnología. A eso nos referimos con limitación de recursos. Con la nube pública de Microsoft Azure, esta limitación casi que se desvanece porque podemos hacer crecimientos tanto horizontales como verticales en cuestión de minutos. Y lo podemos llegar a hacer también de forma automática. Con eso descargamos también a las áreas operativas de TI y siempre teniendo en cuenta la atención por parte de nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, si requiere que este crecimiento sea automático pero controlado, también tenemos esquemas y servicios que así lo pueden ofrecer. Amenazas de ciberseguridad, entonces también tenemos servicios que complementan y sellan las posturas de seguridad de esos recursos que estamos desplegando en nube. Fragilidad de las operaciones locales, también por crecimientos o por picos que se puedan presentar. Cubrimiento del aumento de la demanda por parte de nuestros clientes. Cualquiera de estos escenarios, entonces simplemente nos aconseja y nos da pauta para pensar en hacer una migración hacia nube pública, en este caso Azure. ¿Okay? Cuando hacemos una migración o adoptamos servicios en nube pública, entonces también hay una segregación de roles y responsabilidades que vamos a ver a continuación. En este momento lo que estamos presentando es, si ustedes tienen infraestructura on-premise, entonces el cliente es el que maneja, en este caso, las 9 capas que estamos presentando. Desde la capa de red, almacenamiento, servidores, virtualización, sistema operativo, middleware, runtime, data y la capa de aplicación. Este es el escenario que se presenta en nuestros ambientes on-premise. Cuando hacemos adopción de recursos en nube, entonces estamos segregando también esos roles y esas responsabilidades, en este caso con Azure. ¿Y cómo es? Entonces, tenemos 3 modelos de servicio a saber en Azure. Uno es infraestructura como servicio. Infraestructura como servicio, entonces, el paralelo que les puedo hacer o el ejemplo que les puedo poner es el desplegar servidores en Azure o máquinas en Azure con sistema operativo. ¿Sí? Aquí podemos desplegar, lo vamos a ver más adelante, pero podemos desplegar cualquier servidor en cualquier sistema operativo, si es Microsoft, obviamente, pero con cualquier distribución Linux. Entonces, IaaS es infraestructura como servicio, servidores que vamos a tener en nube o máquinas de usuario final con algún sistema operativo. Pero como ustedes lo están viendo acá, entonces ya hay una corresponsabilidad por parte del operador de nube, en este caso nosotros, para administrar ciertos componentes. Si es en IaaS, entonces vamos a administrar
toda la capa de networking, ¿sí? Y nosotros somos los encargados y los responsables de la conectividad de esos recursos locales, de mantener esa conectividad con la previa configuración de los mismos que se vayan a hacer durante la implementación. Entonces, mantenemos toda la capa de red, mantenemos toda la capa de almacenamiento, la SAN, todos los recursos de almacenamiento que el cliente necesite, también los servidores donde se van a hospedar estos recursos en IaaS. Nosotros somos los encargados entonces de mantener esa infraestructura junto con la capa de virtualización. Pero por parte del cliente en esta modalidad de IaaS, ¿cuál es la responsabilidad de administración? Entonces, desde sistema operativo, junto con los parches y temas de seguridad asociados al sistema operativo, junto con el middleware, runtime, data y la aplicación. ¿Ok? Lo interesante de estos modelos de servicio es que si vamos más hacia la derecha, entonces vamos a ver que esos roles y responsabilidades cada vez más van a ser adoptados por nosotros, por el operador de nube, ¿sí? Entonces, si son servicios, por ejemplo, plataformas como servicio, y aquí el ejemplo que les puedo dar es voy a migrar una base de datos, no me interesa en este caso el servidor, simplemente me interesa el motor de base de datos junto con la data que yo voy a colocar allí. Ese bien podría ser un servicio tipo PaaS. Entonces, lo contrato con Azure. Nosotros administramos también todo el sistema operativo. Las áreas de operación de TI no van a ver entonces la administración de del sistema operativo donde se va a alojar este motor de base de datos, pero sí va a tener la administración de que el motor de base de datos, la parametrización y la administración de la data. Sí, en este caso es importantísimo. Nosotros, si bien prestamos la administración de los sistemas operativos y los almacenamientos, no estamos administrando per se la data. Y la última modalidad, que es Software as a Service o un servicio tipo SaaS, el ejemplo más plausible que les puedo dar es, no sé, toda la plataforma de Microsoft 365 con su paquete de ofimática, en donde nosotros prestamos todo el servicio de ofimática junto con Teams, ¿sí? El cliente no está a cargo nunca de sistemas operativos, de parametrizar el servicio, simplemente lo prestamos y el cliente final simplemente utiliza el servicio. ¿Ok? Entonces, este slide es muy importante cuando vamos a hacer despliegue de recursos en Azure por los roles y las responsabilidades que se llevan dependiendo la modalidad de servicio que vamos a contratar. Seguimos con las ventajas de la migración y de utilizar recursos en Azure. Y otra de las ventajas también es la optimización de los recursos. Y es que, por ejemplo, tenemos datos estadísticos en donde en ambientes on-premise la segregación de los costos está, como la están viendo en este slide, de un 5% para networking, 10% para los administradores, 20% para todo el tema de las cargas de energía que se necesitan, ¿sí? Para soportar esta infraestructura, 15% para la locación, bien sea el edificio, el data center, y 50% en la compra de los servidores, de las máquinas propiamente dichas. Pero, ¿qué escenarios se presentan entonces en ambientes on-premise? Y es que, por ejemplo, en capacidad energética, solamente el 3% de esa capacidad se está utilizando en los picos de trabajo y en los ambientes productivos de nuestros clientes. ¿Ok? También la capacidad de los servidores solamente se ve reflejada un 30% de estos servidores, más bien, la utilización de estos servidores se ve solamente un 30%, el otro 70%
bien puede ser una infraestructura ociosa en donde no está necesariamente trabajando para la consecución de ese objetivo primordial que estableció nuestro cliente. Entonces, acá ya pasaríamos de una modalidad, de un modelo CAPEX a OPEX, en donde ya no vamos a tener por parte del cliente un inventario, unas máquinas que se deben mantener, sino vamos a optar solamente el servicio en las modalidades que ya les acabo de decir. Y vamos a migrar entonces de un modelo de CAPEX a OPEX, en donde nosotros somos los responsables de mantener esos servidores y de prestarles a ustedes el servicio. ¿Okay? Seguimos con las ventajas de migrar hacia Azure como prestador de nube pública. Una ventaja importantísima son las opciones y la flexibilidad de los recursos que ustedes puedan llegar a necesitar con nosotros. ¿Por qué? Flexibilidad porque soportamos cualquier carga de trabajo que el cliente requiera. Ya les dije, si necesitan cualquier sistema operativo, claro, que no esté caduco, que esté todavía soportado por nosotros, lo pueden hacer. Motores de bases de datos, en este caso SQL, ¿sí? Pero entonces vamos a trascender un tanto más allá y también soportamos cualquier distribución Linux que el cliente requiera, siempre y cuando, como les digo, pues también tenga soporte de fábrica, de fábrica matriz, soporte de fabricante. Ambientes de desarrollo y pruebas, interesantísimo porque también podemos hacer optimización de los recursos que para estos ambientes se presentan. No es lo mismo desplegar un ambiente de desarrollo y pruebas en un ambiente on-premise, ¿sí? Que tiene ya sus costos fijos y puede sobrecargar la infraestructura local. Con nosotros esos ambientes pueden llegar a ser, de hecho, llegan a ser mucho más económicos, ¿sí? Con lo cual estamos optimizando entonces los costos asociados al mismo. Tenemos despliegue de aplicaciones web que están dados a la medida del servicio, entonces ya no necesariamente tenemos que desplegar un servidor con un IIS o un Tomcat, ¿sí? Simplemente estamos presentando el servicio de un app service que se parametriza para que ustedes puedan alojar allí su aplicación web. Infraestructura también con un propósito general, como lo puede llegar a ser SAP o BigBar, cargas de trabajo ya muy específicas como Cry o NetApp o servicios especializados como escritorios virtuales como servicio en nube de Azure. ¿Okay? Cuando decimos flexible es porque para servicios en IaaS tenemos más de 700 máquinas que podemos desplegar en nubes. Estas 700 máquinas las encontramos, señores, clasificadas en familias, así las llamamos, en unos templates que ya tenemos prediseñados y ustedes lo están viendo acá. Tenemos desde las más básicas, que son las familias A y B, ¿sí? Hasta las pasando por máquinas de uso general que tienen cargas de trabajo estándar, ¿sí? Como sus escritorios, por ejemplo, de trabajo o el despliegue de una página web muy sencilla, hasta ya un tanto más especializadas, máquinas con alto desempeño, performance en memoria o cómputo, a ya las muy especializadas, como ustedes pueden ver, LM o NH, ¿sí? Que ya son máquinas de última generación. Dedicadas para cargas de trabajo o para trabajos ya muy específicos y ustedes las pueden escoger y desplegar en cuestión de minutos. ¿Ok? Flexible también porque, como les había dicho, ofrecemos más de 200 servicios que podemos desplegar en nube Azure. ¿Ok? Siempre teniendo algunos pilares importantes de algunos servicios transversales.
toda la capa de seguridad, la administración con Azure Portal, el manejo de las identidades y de los usuarios con Microsoft Entra ID, servicios de MFA para robustecer las posturas de seguridad y el acceso a los servicios, procesos de automatización y servicios transversales que bien nos pueden servir junto con algunas especialidades ya. Entonces, por ejemplo, con temas de cloud computing, tenemos servicios en Bash, tenemos ejecución de solamente aplicaciones que se van a exponer de forma segura para nuestros usuarios finales. Tenemos servicios especializados de web and mobile con web apps, ¿sí? Con la exposición de APIs y la administración bajo API Management, servicios de integración, importantísimo. Hoy día tiene bastante acogida todo el tema de IoT y AI. Entonces tenemos analítica y toda nuestra capa transversal de inteligencia artificial. ¿Ok? Todos estos son servicios que ya pueden ustedes simplemente desplegar, contratar, desplegar, parametrizar en nube pública, en este caso con Azure. ¿Ok? Desempeño y escala. ¿Por qué desempeño y escala? Porque podemos crecer tanto como el cliente lo requiera. Podemos crecer en cómputo, podemos ofrecer máquinas hasta de 960 subprocesos o CPUs, máquinas tan grandes que pueden llegar a tener hasta 24 teras en RAM, que son muy robustas. Ya les dije que tenemos más de 700 máquinas, ¿sí? Almacenamiento especializado, con más de 160.000 IOPS o procesos de lectura, escritura sobre este tipo de almacenamiento, ¿sí? Que disminuye la latencia de acceso al dato. Tenemos, como ya lo vieron ustedes, con la cantidad de millas y la red propia que tiene y administra Microsoft, entonces tenemos la red de mejor desempeño en nube. Podemos ofrecer tasas de conectividad de 100 gigabits por segundo, ¿sí? Y con ANS de 99% también. Tenemos diseño de nuestros data center en alta disponibilidad. Cuando nosotros abrimos un data center, como ustedes lo acaban de ver, por ejemplo, en México o Chile, entonces realmente no es que coloquemos un edificio y sobre ese edificio empezamos a desplegar racks y todo un equipo de trabajo que va a estar pendiente y monitoreando. Realmente lo que hacemos es duplicar o triplicar, hasta triplicar esa infraestructura. Con eso, esa máquina que ustedes están contratando con nosotros en ese data center, no solamente está alojado en ese edificio, en ese rack, sino que tiene réplica local en este data center en 3 edificios, por lo menos en 3 edificios alternos. Con lo cual, si se llega a fallar, por ejemplo, la máquina que está en el edificio 1, en alguno de los racks, pues esta se vendría a soportar con su siguiente edificio. Eso lo ofrecemos siempre para nuestros servicios con una redundancia que es por default, ¿sí? Para una redundancia local, pero también tenemos redundancia para esquemas mucho más robustos con redundancias zonales o geográficas, replicando el dato y replicando la infraestructura del cliente en otras regiones distantes. ¿Ok? Protección del dato y almacenamiento, la operación. Siempre tenemos entonces esquemas de compliance con prácticas de implementación segura, mantenimiento de cero o bajo impacto. Si alguna de estas máquinas se va a dañar, el cliente, como le digo, viene a estar soportado por esa máquina en otro rack y los mantenimientos van a ser de cero o de bajo impacto. Y siempre estamos avisando o dando información respecto a qué trabajos se van a hacer o cuáles podrían ser los impactos asociados a algún trabajo que se vaya a hacer en nuestros servicios de administración y de Azure Health,
que tenemos expuestos en el portal de Azure. ¿Ok? Monitoreo también con las alertas del servicio, y si es una falla a nivel global, pues entonces también tenemos páginas especializadas donde nos van a entregar el estatus de los servicios a nivel global. Pero si queremos también estar monitoreando los recursos que estamos contratando con Azure, entonces por defecto también tenemos toda una plataforma que hace monitoreo de esos recursos y ASPAS que están desplegando en los tenants de nuestros clientes. ¿Ok? Infraestructura confiable, y es que tenemos servicios embebidos de backup y de disaster recovery, ¿sí? Que aumentan los ANS y la disponibilidad de los recursos que tenemos actualmente. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Geraldine, tú me ayudas con eso y me interrumpes si tenemos alguna pregunta por parte de nuestros asistentes, ¿ok? Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, continuidad de negocio por los servicios de Azure Backup y Site Recovery, junto con los ANS que ya vienen estipulados para cada uno de los servicios que estamos contratando. ¿Ok? Rentabilidad. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, estamos infiriendo directamente en la optimización de costos. Y para la optimización de costos, entonces tenemos plataformas embebidas en nuestro portal de Azure que nos van a apoyar siempre a tener en control los costos de esos recursos que estamos desplegando en Azure. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Entonces, entendiendo y anticipando los costos, basándonos en los comportamientos históricos y haciendo predicciones futuras, utilizando la plataforma de Azure Cost Management, que ya viene como un servicio, no se cobra, ya viene un servicio embebido cuando ustedes contratan con nube pública. Nos podemos apoyar también para los nuevos proyectos con la calculadora de costo total de propiedad, que es un servicio público que tienen también con nosotros, para dimensionar cuál podría ser el costo de esa infraestructura que vamos a llevar inventariada en nuestros ambientes on-premise y que nos vamos a llevar hacia Azure. Entonces, la calculadora TCO, interesantísima, es una herramienta interesante, nos va a ayudar a hacer ese versus, ese paralelo de cuánto cuesta en ambiente on-premise, cuánto cuesta en ambiente nube. ¿Ok? Rentabilice sus cargas de trabajo utilizando también plataformas que facilitamos en la administración de Azure, como el Advisor, ¿sí? Que es una plataforma que está recopilando los datos para 5 pilares, que son seguridad, disponibilidad, excelencia operativa, ¿sí? Eficiencia y seguridad. Está siempre viendo y captando los datos del comportamiento para cada uno de esos pilares y nos está entregando las recomendaciones necesarias para ir optimizando esos recursos en cada uno de los pilares. Tenemos también esquemas de ventajas híbridas en Azure, donde para ciertos casos especializados, ¿no? Deben cumplir ciertas condiciones. Podríamos llegar a valer, en este caso, el licenciamiento que el cliente ya tiene en su ambiente on-premise. ¿A qué voy? Ese licenciamiento de esos servidores que tienen su ambiente on-premise y de bases de datos SQL, entonces lo podemos también llevar a nube. Con eso nuestro cliente va a tener un ahorro importantísimo, equipo, en los costos asociados por licenciamiento. Las reservas de Azure es simplemente asegurar esa infraestructura por cierto tiempo y lo tenemos a 1 o 3 años. Con eso vamos a tener descuentos interesantes que pueden llegar mínimo desde un 35% hasta un 72% para algunos servicios o para algunas máquinas que podamos desplegar en Azure. Azure Spot VMs son máquinas virtuales diseñadas para los ambientes de pruebas y desarrollo, ¿sí? Para estos equipos
de pruebas por parte de nuestras áreas técnicas o de las áreas técnicas del cliente, que entonces podemos desplegar máquinas de muy bajo costo, que son estos spot, para esos ambientes de pruebas que, como les dije, tienen un costo fijo en ambiente on-premise, pero que con nosotros tienen un valor diferencial y mucho más barato que cualquier otra máquina que podamos desplegar en Azure. Controlar los costos con marcos de adopción a nube. Entonces tenemos también unos marcos de referencia para hacer adopción a nube. En este caso tenemos el Cloud Adoption Framework, que simplemente dicta como cuáles deberían ser las pautas y los requerimientos mínimos que se deberían tener en cuenta para hacer una adopción de infraestructura en nube. Esto también es todo un marco de referencia que podemos encontrar y que podemos adoptar hacia nuestros clientes. Tenemos marcos de buenas arquitecturas, entonces nuestros clientes, también es un servicio que le podemos ofrecer a nuestros clientes, y es que tenemos todo un portal de buenas arquitecturas. Ustedes necesitan desplegar, no sé, un servidor web. ¿Cómo lo desplegamos? Entonces ya entra el arquitecto, cómo diseñar. Con nosotros ya tienen toda esa documentación, ¿sí? Y como decía Bademecum, esa base de datos ya de arquitectura, dependiendo del servicio que ustedes necesiten desplegar. Este es interesantísimo porque les indica no solamente el gráfico, sino cuáles son los componentes y cómo debería ser la parametrización de cada uno de esos componentes que se van a desplegar para esa arquitectura de referencia. ¿Ok? Pues obviamente cada desarrollo y cada carga de trabajo tiene sus puntos propios, pero pues ya por lo menos a nivel general, este marco de buenas arquitecturas ya nos está diciendo cómo deberíamos empezar a desplegar de forma genérica este tipo de recursos. Y la Azure Policy, que es como el cumplimiento normativo que se debe llevar a cabo por parte, que ha dictado nuestro cliente, ¿sí? Y que se debe llevar a cabalidad cuando vamos a desplegar recursos en Azure. Un ejemplo que les puedo colocar es que, por ejemplo, todas las máquinas que se vayan a desplegar deben tener por defecto ya una política de backup, ¿sí? Eso lo hacemos a través de Azure. Entonces, un ejercicio de costos que podemos hacer con Azure es en donde estamos contratando una máquina. Lo hice así para que ustedes vean el factor diferenciador de todas estas opciones de reservas y de optimización de costos, en donde estamos cotizando una máquina para una base de datos bastante grande, tiene 16 core con 56 gigas de RAM. Y entonces en un en un modelo de infraestructura como servicio, los costos los tenemos en la primera gráfica a la izquierda, en un modelo de pago por uso. Pago por uso es, si lo tenemos encendido 10 minutos, cobramos 10 minutos. Generalmente estos recursos están encendidos las 24 horas. Si tenemos dicho servicio o dicho recurso encendido las 24 horas, al final del mes, esta base de datos, junto con las licencias tanto del sistema operativo como del motor de base de datos, ¿sí? Nos va a costar $2,685. Pero si ya empezamos a hacer el ejercicio con instancias reservadas, ¿sí? Entonces tener un ahorro a $2,066 por mes, pero podemos hacer aún todavía más un tema de optimización de costos, llevándonos los beneficios híbridos, o sea, el licenciamiento que ya tiene nuestro cliente en su ambiente on-premise. Como ustedes lo ven, la última gráfica indica que el licenciamiento es $0 por mes y solamente estamos pagando el cómputo que ya viene
con una reserva a un año, ¿sí? Reserva a un año más beneficios de licenciamiento híbrido, en donde para este ejercicio no estamos cobrando por licenciamiento. ¿A qué voy? Que una máquina que nos costó al principio del ejercicio $2,685, con todas las opciones que ofrece Microsoft para hacer optimización de costos, podría llegar, y este es un ejercicio real, podría llegar a costar $280 por mes. Y es una máquina supremamente robusta. ¿Ok? Igual, cuando se vaya a hacer el ejercicio, entonces tenemos los recursos necesarios como la calculadora de costo de propiedad, la TCO, junto con la calculadora Azure. ¿Ok? Les quería mostrar un ejemplo, por un servicio, la cotización de un servicio, en este caso de Site Recovery, en donde tenemos costos asociados fijos, que son el almacenamiento, ¿ok? El almacenamiento asociado a esa infraestructura que vamos a replicar y tiene para este ejercicio un costo fijo asociado de $45 tera por mes, ¿sí? Hay otros costos asociados, que es el agente del Site Recovery, que es de $25 por mes, ¿ok? El cómputo solamente se paga cuando se va a hacer, cuando se va a utilizar el servicio de réplica. Entonces, por ejemplo, tenemos una máquina desplegada en el este de Estados Unidos y por algún motivo entonces el data center quedó offline y vamos y estamos utilizando el servicio de Azure Site Recovery, o bueno, bien este ejercicio lo podemos transponer a hacer Site Recovery de los ambientes on-premise de nuestro cliente. Entonces, tenemos ambientes on-premise, máquinas on-premise del cliente, y tenemos un esquema de Site Recovery para esas cargas de trabajo que el cliente tiene en ambiente on-premise. Entonces, estamos desplegando o estamos replicando esas máquinas de misión crítica que tiene el cliente en ambientes on-premise en algunos de nuestros data centers. Entonces, estaríamos cobrando por el almacenamiento, ¿sí? Por el despliegue de la gente que es el encargado de hacer la sincronización, de mantener esa imagen entre esa máquina on-premise y nube. El cómputo solamente se va a cobrar cuando la máquina on-premise tenga algún incidente o se encuentre offline. Entonces, inmediatamente, en cuestión de minutos, se enciende y se pone en producción la máquina en nuestro data center Azure, y hasta ese momento, entonces, el cómputo empieza a ser cobrado, ¿ok? Y los servicios asociados a todo el consumo de red que pueda llegar a tener esta máquina hacia nube, ¿sí? Tenemos algunas estimaciones también para algunos escenarios de máquinas que podemos encontrar dependiendo de los templates o de las características propias para cada una de estas máquinas, junto con su sistema operativo, bien puede ser Windows o Linux, ¿ok? Eh, entonces, este es el slide que les puedo presentar acá, y son los datos que podemos obtener junto con las herramientas que les acabo de decir, que son de acceso, son para que ustedes las puedan utilizar, donde pueden dimensionar cuánto cuesta la máquina dependiendo la familia, una de 2 B3, de 4 B3, junto con el sistema operativo que se requiera, ¿ok? Junto con anchos de banda que se vayan a necesitar, ¿sí? Y los costos aproximados con una modalidad pay-as-you-go. Los precios de Azure Backup, me voy a ir al último slide que está consolidado a este. Entonces, para servicios de backup de la infraestructura, entonces tenemos algunos precios ya fijos.
asociados al despliegue de los agentes de Azure Backup. Entonces, para servidores locales, sería de $10 para máquinas virtuales, de $10 para máquinas especializadas SQL o HANA, entonces 25 u $80 para bases de datos Postgres SQL, $7.5 para servicios de Azure File, entonces $5 para la instalación y mantener el servicio vigente para cada uno de estos servicios. Es gratis para los servicios de Azure Blob y los discos presentados a las máquinas. Tenemos algunos datos o costos variables, ¿sí? En este caso asociado al almacenamiento que se va a utilizar, dependiendo si es un almacenamiento local, que es la primera opción, LRS, o geográfico, que es con redundancia en otro data center distante. ¿Ok? Como ustedes ven, el costo por giga, si es local, es de $0.0224, que se viene a duplicar si vamos a hacer, si vamos a tener duplicidad geográfica de ese dato en un esquema de GRS. ¿Ok? Entonces, estos serían los costos variables para este servicio de backup. ¿Ok? Toda esta información también la encuentran en el servicio de la calculadora Azure y en el portal del Microsoft Learn para todos y cada uno de los servicios que vayamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si nos escuchan, por favor, déjennos un hola. ¿Y qué les está pareciendo? Si quieren ver algún servicio puntual, algo puntual que quieran ver, con mucho gusto. Les pido un minuto, por favor. Ok. No hay preguntas, ¿sí, Gerald? En este momento no tenemos preguntas. Digamos que todos dicen que se escucha todo perfecto. Listo. Entonces, seguimos con la agenda y ya vamos a ingresar a algunos servicios especializados que son servicios que fácilmente podemos vender a nuestros clientes, ¿sí? Y serían victorias tempranas para hacer como esa adopción temprana hacia nube pública con Azure. El primero, entonces, sería la migración de los ambientes on-premise. Ya vimos cuáles son como esos lanzadores, esos triggers que se deberían tener en cuenta. ¿Ok? Y para hacer migración, si ustedes se preguntaran, bueno, tengo un cliente que tiene cierta infraestructura, ¿cómo la vamos a migrar? Entonces, para eso, tenemos ya como algunas guías y es durante la migración utilizar siempre los servicios de la TCO como para hacer una aproximación de los costos, ¿sí? Asociados a esa infraestructura, hacer ajustes de esos tamaños en función de la evaluación de un servicio que tenemos. Este servicio no se cobra, y es que podemos hacer un inventario por medio de un agente desplegado en el ambiente on-premise de nuestros clientes. Desplegamos un agente que se llama Azure Migrate, ¿ok? Y él va a sentar en un tiempo determinado, generalmente con 7 días, ya está estableciendo una línea base interesante
está estableciendo entonces cuáles son esas máquinas que son susceptibles no solamente de migrar a nube, sino cuál es la optimización asociada también a esa máquina. Por ejemplo, podemos encontrar máquinas que el cliente tiene que están sobredimensionadas, entonces este agente nos va a hacer el cálculo y también nos va a dar la recomendación de qué tipo de máquina es la que deberíamos desplegar en Azure. ¿Ok? Los beneficios de ventaja híbrida y de instancias reservadas, tenerlos en cuenta también en este servicio de Azure Migrate. Y si se necesita, entonces tenemos un programa de migración para ahorrar costos y tiempos para hacer este tipo de migraciones. ¿A qué voy? Entonces, a que tenemos toda una plataforma especializada que puede hacer esa migración desasistida por parte del cliente. Simplemente desplegamos los agentes y ellos ya se encargan de llevarse esas copias binarias de esa infraestructura que tenemos on-premise hacia nube. ¿Ok? Cuando hacemos, ya es un caso puntual para uno de nuestros clientes, ¿sí? Cuando se hizo la migración, entonces se vieron ahorros interesantes utilizando las ventajas que ya les acabo de decir. Ventajas por licenciamiento híbrido y ventajas por instancia reservada. El uso de la nube bien planificado, entonces, ¿cómo nos ayudaría a optimizar los costos? Y es que tenemos como 3 escenarios bien definidos cuando tenemos infraestructura como servicio. Uno es que podríamos presentar infraestructura que no estamos utilizando al 100%, ¿sí? Con eso entonces tenemos infraestructura ociosa que no estamos utilizando, pero que sí estamos pagando por temas de consumo de energía, espacio, almacenamientos. Tenemos otra infraestructura que tiene un comportamiento que fluctúa dependiendo que tiene cierto comportamiento estacional, con lo cual sus picos de trabajo fluctúan con el tiempo. ¿Ok? Entonces, serían los que están en la categoría B, que eventualmente puedan presentar picos de trabajo. Y tenemos la última, que es la categoría A, que son cargas de trabajo estables con el tiempo, ¿sí? Que siempre van a utilizar los mismos recursos y nunca van a utilizar mucho más allá de aquellos recursos que ya se les ha entregado. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos un análisis con los agentes del Azure Migrate, estamos detectando y estamos clasificando esa infraestructura en estas 3 categorías, A, B o C, con lo cual entonces ya podríamos hacer una optimización solamente con los agentes de cuáles son los recursos que podríamos llevar y cuáles serían como esos recursos a los que los vamos a migrar, siempre haciendo una optimización de costos. Cuando vamos a hacer una migración hacia nube, entonces tenemos ciertas metodologías que nos llevan a victorias, bien sea tempranas, con una metodología Lift and Shift, que es simplemente toma lo que usted tiene en ambiente on-premise y por medio de los agentes haga copias binarias y lléveselos hacia nube pública en Azure. ¿Ok? Otra estrategia, como ustedes ven, los costos son bajos, pero los beneficios no se están viendo de la mejor forma, porque lo que estamos haciendo es esa réplica, replicar los mismos servicios, las mismas máquinas que tenemos en nuestros ambientes on-premise. Eso, de alguna forma, le da un tanto más de confianza al cliente, porque lo que va a encontrar en nube es lo mismo que tiene en su ambiente on-premise, pero no está utilizando todo el potencial que pueda estar prestando Azure como nube pública. La segunda metodología, entonces, es optimizar los recursos, ¿sí? Haciendo una migración de aquellos servicios que se puedan pasar de una modalidad IaaS a una modalidad PaaS. Entonces, el ejemplo es, tenemos bases de datos
SQL o MySQL o Postgres en nuestros ambientes on-premise, pues simplemente no me voy a llevar esa máquina con su motor de base de datos, sino que simplemente voy a hacer la migración de la base de datos junto con la data y las integraciones necesarias para que las capas from y las capas de datos queden funcionales. Entonces, a eso nos referimos con la segunda, con el segundo modelo, que es optimizar esas cargas operativas, pasando de una modalidad IaaS a PaaS. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante en PaaS? Que ya las áreas de TI se van a descargar de trabajo, porque ya no vamos a tener al administrador que está ya viendo parches de sistema operativo, permisos de esas máquinas, sino que se va a centrar ya en el producto específico. Esa tarea la vamos a hacer nosotros. Y el tercer método, entonces, ya es una transformación completa de la aplicación, ¿ok? Que permite la innovación, utilizar servicios innovadores que les presta Azure Cloud, la nube de Azure, ¿sí? Junto con los conocimientos y la implementación de servicios que hoy día están en auge como servicios de Fabric y de inteligencia artificial. Entonces, ya es pasar, por ejemplo, todos sus servicios, todos sus códigos binarios a contenedores, a Docker, a Kubernetes, que puedan crecer a demanda junto con integraciones de inteligencia artificial que les pueda ayudar a hacer analítica y predicción de esa plataforma que estamos llevando a nube. Eso la hace un tanto más costosa porque toca hacer un rediseño de toda la aplicación, ¿sí? Pero se van a ver los beneficios porque ahí estamos utilizando toda la potencia, estamos utilizando todo el potencial que nos presta, que nos puede otorgar Azure Cloud. Entonces, esta es simplemente una pirámide también de las mismas metodologías que acabamos de ver, que bien puede ser entonces mantenerse, hacer un rehost, que es hacer ese lift and shift, simplemente migrar esas mismas cargas de trabajo, un refactor que es optimizar, pasar una infraestructura IaaS a PaaS, o reconstruir también haciendo despliegue de nuevo código para servicios en modalidad PaaS. Reemplazar, pues, es hacer todo un rediseño de la plataforma, o el último escenario, que también se podría contemplar, es retirar esa aplicación y soportarla con una que ya esté como software as a service en nube pública. Durante esa estrategia de migración, entonces, esta ya también es como son unos parámetros que se tienen estandarizados cuando se va a hacer esa adopción a nube y en etapas preliminares de la migración. Entonces, podemos definir las estrategias junto con es importante siempre encontrar esos sponsor, y no solamente son sponsor técnicos, sino son también desde gerencia comercial, gerencia financiera, que nos ayude entonces a alinear esas políticas y esos requerimientos que se deben cumplir al hacer migración. Durante el plan, entonces, utilizar, como ya les dije, la calculadora TCO o el mismo servicio de Azure Migrate, que nos va a ayudar a hacer un ajuste y un dimensionamiento de esa infraestructura que vamos a migrar. Durante la migración, utilizar los seguimientos y utilizar las plataformas propias de Azure, en este caso es el Azure Migrate, ¿sí? Junto con todo el despliegue y todas las parametrizaciones que se tengan que hacer. Y post migración es utilizar todo un gobierno de acceso a los datos y estar en cumplimiento no solamente de seguridad, sino de aquellas normas que por regulación se deban cumplir por parte del cliente final, y aquellos estándares de operación que con Microsoft también están ya documentados, ¿no?
nosotros tenemos, como les dije, ya todo un esquema de buenas prácticas con el Cloud Adoption Framework que nos dicta, perdón, que nos dicta entonces cuál es la mejor forma de hacer esa migración hacia nube para tener esos esquemas de seguridad, de cumplimiento, de disponibilidad cubiertos desde fases tempranas de la migración. Con Azure Migrate, entonces, es un centro transversal, nos ayuda a hacer, es un servicio, perdón, transversal, que nos ayuda a hacer migración de servidores, bases de datos, máquinas virtuales, aplicaciones web y herramientas propias que tenga el cliente en sus ambientes on-premise. ¿Ok? Entonces, simplemente nos apoyamos cuando vamos a hacer la migración de esa infraestructura con nuestro servicio de Azure Migrate. En aras del tiempo, voy a irme al siguiente, a la siguiente carga de trabajo, que son los almacenamientos en Azure, ¿sí? Y los almacenamientos en Azure es un tema interesante. Podemos ofrecer cualquier y podemos cumplir con cualquier requerimiento que el cliente así requiera. Desde discos de muy alto desempeño, ¿sí? Por sus características de disponibilidad y de lectura-escritura, o sea, a los IOPS de alto desempeño que puedan prestar este tipo de recursos, hasta servicios que puedan optimizar los costos con algún servicio, por ejemplo, de Azure Blob Storage o de almacenamiento de data fría que tiene costos diferenciales, ¿sí? Cuando vamos a hacer despliegue en Azure. Entonces, por ejemplo, tenemos acceso o el cliente tiene datos que pocas veces se acceden, pero que están de forma masiva. Entonces, podemos ofrecer el servicio de archiving o de cold storage, con lo cual vamos entonces a cobrar la giga mucho más barata, ¿sí? Porque en teoría son accesos que se van a acceder muy pocas veces o no tan frecuentes, entonces el almacenamiento es supremamente barato, pero ya empieza, por ejemplo, a cobrarse otros temas como el acceso a la data. Por eso es importante hacer ese levantamiento de información y ver cuál es el requerimiento puntual para así ofrecerle a nuestro cliente el mejor servicio de almacenamiento que requiera. El file storage es simplemente un servicio en donde estamos duplicando y donde estamos compartiendo información, por ejemplo, como un file server, como lo encontramos en ambientes on-premise. Entonces, nuestro servicio de file storage lo que hace es como llevar ese mismo servicio de file server hacia la nube, ¿sí? Y ya también tenemos entonces servicios especializados donde estamos sincronizando la data que tenga el cliente, no solamente en ambientes on-premise, sino en otras nubes. También lo estamos sincronizando en nuestro servicio de file storage y de storage hybrid. Cuando les hablaba de nuestro data center y la replicación local, entonces esto es un ejemplo de lo que tenemos para replicación de los datos y cómo aseguramos la continuidad de esa información, bien sea local o zonal o geográfica. Y es que cuando contratamos el servicio de almacenamiento, ese mismo servicio de almacenamiento en ese data center tiene 3 réplicas, ¿sí? Los accesos son muy rápidos, estamos hablando de milisegundos, ¿sí? Con las mismas prestaciones de lectura-escritura. Pero si ya queremos ese almacenamiento en zonas diferentes, en data centers diferentes, entonces también los accesos al dato son bastante rápidos, pero ya tenemos otras bondades que es
protección de los discos, de los datos y tener en cuenta esos escenarios donde esos almacenamientos puedan estar fallando de forma local. Igual los tenemos sincronizados y los tenemos replicados en otra zona. También podríamos tener entonces el dato replicado geográficamente o por zona geográfica, con lo cual entonces ese dato que tenemos en el este de Estados Unidos tiene su zona par en el centro oeste o en el oeste de Estados Unidos, con lo cual entonces el acceso al dato puede que se demore un poquito más, pero estamos sí o sí asegurando que independiente de lo que pase en una u otra zona, siempre vamos a tener disponibilidad del dato. ¿Okay? Y los costos diferenciales del servicio es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Podemos tener, por ejemplo, un servicio de Tera al mes, que para un servicio premium puede estar llegando a $150, pero dependiendo las necesidades del cliente, entonces si lo que necesita es almacenamiento frío o cabin, entonces esa misma Tera al mes puede llegar a costar $10 o $1. Pero entonces ya vienen otros servicios asociados como es el acceso a los datos. Es interesante que les quiero o en qué quiero enfatizar acá con este slide, es que nos podemos ajustar a las necesidades del cliente siempre teniendo el pilar de costos como punto central para que el cliente vea el valor de poder utilizar estos servicios en nube. ¿Sí? Para máquinas virtuales, entonces ya vimos que tenemos ciertas características de máquinas virtuales que podemos desplegar, desde las básicas hasta las de alto rendimiento en CPU, en memoria, de muy especializadas en lo que el cliente lo requiera y bajo la arquitectura que el cliente también así lo requiera. Entonces, tenemos máquinas AMD, Intel, Ampere o NVIDIA sobre la cual podemos desplegar las máquinas que el cliente quiera. Esta infraestructura está siempre en constante renovación. Esta infraestructura no dura más de 2 años en nuestro data center, en donde constantemente entonces estamos haciendo actualización a últimas generaciones, ¿sí? A últimas arquitecturas sobre esas máquinas físicas donde vamos a desplegar esta categoría de máquinas que el cliente va a necesitar. Como ya les había dicho, importantísimo los servicios o las opciones que presta Azure de reserva, donde podríamos llegar a tener, si es con beneficio de licenciamiento, un 40%, pero si a eso le sumamos también las reservas de esa infraestructura, entonces podríamos llegar a tener un ahorro hasta del 80% de esa máquina utilizando qué componentes, los beneficios híbridos por licenciamiento y las reservas de la infraestructura a 1 o 3 años. Para máquinas virtuales, entonces también tenemos todo un servicio especializado que es Azure Virtual Desktop, que ofrece a los empleados o a las áreas funcionales de nuestros clientes, ¿sí? Un escritorio completo, así como lo están viendo ustedes hoy día, o acceso. Bien les podemos presentar el escritorio, como ustedes lo están viendo actualmente, ¿sí? Con todas sus características de inicio, o simplemente les podemos ofrecer el acceso a aquellas aplicaciones misionales, críticas, que el cliente así disponga. O sea, usted tiene, no sé, un SAP GUI, entonces simplemente podemos exponer ese servicio de SAP o esa aplicación que desarrolló el cliente in-house sin necesidad de exponer todo el escritorio completo. O si el cliente así lo requiere, también podemos exponer todo un escritorio y asignar toda una máquina
virtual, con sistema operativo. Hoy día pues ya tenemos Windows 11 o Windows 10 que aunque está por salir, bien lo podríamos encontrar hoy día. Pero este es el servicio de Azure Virtual Desktop, donde tenemos el usuario final, podremos presentar las aplicaciones o el servicio que el cliente requiera, bien sea la aplicación puntual o el escritorio virtual, con un sistema operativo actualizado, ¿ok? Siempre actualizado, y los servicios adicionales de almacenamiento y red que están ofrecidos y soportados por Microsoft. En este caso, entonces, también tenemos una segregación de roles y responsabilidades, y es que si tenemos estos recursos en nuestros ambientes on-premise, entonces, como ustedes lo están viendo acá, como en la primera barra, es la responsabilidad y todo el trabajo que tiene el cliente en su ambiente on-premise. Pero si nos llevamos esos escritorios virtuales o ese ambiente virtual que tiene el cliente en su ambiente on-premise, nos llevamos a nube, entonces ya vamos a descargar de algunas capas de administración al cliente. O sea, todo el plano de control de virtualización va a estar con nosotros, los hosts físicos, la red física y el centro de datos físico va a estar con nosotros, con lo cual el cliente solamente va a tener la parametrización de los controles de red, la implementación, sistema operativo, la capa de seguridad, importantísima, ¿sí? La administración de los usuarios finales, tanto desde móviles como PC, y la administración de la identidad. Para los servicios de Azure Backup, ya vimos un preview. Simplemente es una plataforma transversal que podemos encontrar en el Azure Portal, ¿sí? Este es un servicio, valga la redundancia, serverless. No vamos a presentar nunca un servidor, simplemente ponemos el servicio de una forma segura para que no se vayan a perder los datos, sencillos porque tiene toda una capa de administración transversal, rentable porque les ayuda también a predecir los costos, ¿sí? Con precisión. Compatibilidad con diversas cargas de trabajo, entonces aquí lo podemos desplegar para bases de datos, SQL, MySQL, Postgres, ¿ok? Para almacenamientos que tengan presentados en sus servidores, y esto aplica no solamente para servicios en nube, sino para servicios también en ambientes on-premise o en otras nubes, ¿sí? Y administración a escala, porque como les digo, esta plataforma es transversal, supervisa, opera, gobierna y planifica todas las copias de seguridad desde el mismo portal. A muy alto nivel, entonces este sería como la descripción general de ese servicio de backup, donde tenemos todos los componentes a los que se les va a hacer backup, llámese servidores locales o servidores en Azure, junto con bases de datos, Azure File, ¿sí? Tenemos el almacenamiento administrado, ¿sí? Que es también gestionado por el servicio de Azure Backups, que es el que se va a encargar de hacer la réplica. Claro, aquí también le debemos decir si vamos a hacer un backup local o regional, pero o geográfico, pero él va a ser el encargado entonces de gestionar ese tipo de almacenamientos. Y ya para la administración, pues nos ofrece el centro de copia de backups, donde vamos a poder monitorear, sí, y verificar si se realizaron o no de forma efectiva los backups de esos componentes que están en la parte de abajo. Interesante acá también el tema de seguridad, y es que podemos segregar quién tiene acceso a esos backups y que los mismos estén cifrados. Con eso aseguramos la inmutabilidad de los datos que se van a respaldar.
El ejercicio de Azure Backup ya lo hicimos. Ya sabemos que tenemos unos costos fijos por el despliegue de unos agentes que van a ser los encargados de mantener la réplica de la máquina o de la información, junto con algunos costos variables que son el almacenamiento, y ya sabemos que si es local o geográfico tiene un valor diferencial. Eso se debe multiplicar pues por la cantidad de datos que se vayan a respaldar. El servicio de Azure Site Recovery para tener esquemas de Business Continuity and Disaster Recovery. También es un servicio que lo que contempla es disminuir estos números que les estoy presentando acá, en donde en ambientes on-premise tenemos fallo del hardware en un 37%, tenemos ciberataques, tenemos cortes de energía y tenemos fallos en la red. Entonces, cuando desplegamos servicios de Azure Recovery, lo que estamos siempre tratando de hacer es disminuir tanto el RPO como el RTO. El RPO significa qué tanta información yo puedo perder en el tiempo, y el RTO me da la métrica de qué tan rápido yo me debo volver a estar online sobre ese recurso que tuvo algún incidente. La idea siempre es que esto tienda a cero o al menor tiempo posible. Con eso estamos asegurando que vamos a perder la mínima cantidad de datos y que nos vamos a recuperar en la mínima cantidad de tiempo. Pero para eso entonces tenemos el servicio de Disaster Recovery, ¿sí?, que nos brinda esquemas de alta disponibilidad con arquitecturas activo-activo, ¿sí? Para cargas de misión crítica, nivel 0, donde siempre está disponible. Y pues acá el tema es que es costoso porque siempre toca duplicar la infraestructura, y es una infraestructura que, si bien no puede que no se esté utilizando al 100%, sí es una infraestructura que va a estar siempre disponible. Otro recurso entonces sería la recuperación ante desastres, en donde estamos con un esquema activo-pasivo, ¿sí?, para cargas de trabajo ya no tan importantes de nivel 1 o 2, donde debería estar disponible bajo demanda, y es un tanto más económico porque se paga fijo por el almacenamiento. Por el cómputo se paga solamente cuando se vaya a desplegar la máquina que va a servir como contención ante algún incidente, ¿sí? Entramos ya a la capa de seguridad, y es cómo nosotros vamos a ofrecer servicios que van a proteger esas cargas de trabajo que estamos desplegando actualmente en Azure. ¿Listo? Y para eso entonces nos servimos de algunas plataformas que ya están desplegadas y que podemos utilizar. La primera es la administración de las identidades. En este caso, el servicio se llama Microsoft Entra ID, que si queremos hacer una analogía, es como la administración del Active Directory en ambientes on-premise. Lo que se va a encargar es a administrar las identidades que van a tener acceso a los recursos o a los servicios que se están desplegando en Azure. Tenemos plataformas especializadas como Azure Sentinel, que es un SIEM, que es un analizador de todos los logs, de todos los datos que podamos inyectar. Con esto va a hacer predicción y nos va a indicar si hay algún posible ataque o hay un comportamiento anómalo sobre uno u otro recurso, y puede hacer la integración
Con eso, la integración de todos esos datos, con eso, por ejemplo, a los equipos de SOC, de seguridad de la empresa, les puede llegar alertas puntuales de algún incidente que efectivamente puede estar pasando con seguridad. Eso con nuestra plataforma de Azure Sentinel. También podemos automatizar procesos indicándole que si se presenta algún incidente sobre algún recurso, él tome una acción automática y en el momento en aras de sellar esa vulnerabilidad y no exponer esos recursos en Azure. Tenemos servicios también de Azure Defender for Cloud o Azure Defender for 365, ¿sí? Dependiendo de la plataforma que vayamos a utilizar, en aras de asegurar esas cargas de trabajo que estamos utilizando en Azure. Como les dije en algún momento, interesante es recordar el esquema de roles y responsabilidades de Azure. Y si bien es cierto, en este caso, Azure cumple con más de 90 esquemas normativos, ISO, NIST, PCI, ¿sí? También es corresponsabilidad del cliente asegurar que esas cargas de trabajo que están desplegando y son utilizadas por el cliente también estén protegidas. Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, servicios de Azure Defender, que no solamente es un antivirus, para nada, también hace análisis de vulnerabilidades, nos ayuda a hacer traza de los ataques, nos genera alertas dependiendo si se presenta una u otra condición. Entonces, eso lo encontramos con servicios especializados de Azure Defender para servicios cloud o para servicios de IoT. ¿Sí? Aplicaciones de datos seguras como servicios de Key Vault, que es simplemente asegurar que las claves y las contraseñas no estén compartidas entre varios usuarios, sino que estén guardadas de forma segura. También servicios de seguridad perimetral como Azure Firewall, Azure Front Door, servicios de DDoS, que es denegación de servicio. Entonces podemos desplegar también servicios que nos eviten esos ataques tipo de denegación de servicio ante los recursos que vayamos a desplegar. Y algunos servicios especializados como Azure Bastion, que es el encargado de presentar o acceder de forma segura a esos recursos IaaS que estamos desplegando en nube. Todo esto lo tenemos centralizado en una plataforma que es el Azure Security Center, que trabaja de forma transversal. ¿Listo? Aquí tenemos esta administración, como le digo, es transversal, viene unificada, viene para cualquier tipo de servicio que tengamos desplegado en nuestro tenant, bien sea contenedores, aplicaciones, cómputo, servicios de IoT o bases de datos. Terminamos, equipo, con beneficios de uso híbrido en Azure. ¿Ok? Y como les decía, entonces se tiene algunas condiciones, por ejemplo, que el cliente tenga un contrato de software assurance, ¿sí? Que podamos utilizar, con lo cual ese licenciamiento que tenemos ya adquirido en ambiente on-premise, lo podemos hacer válido también en nuestros ambientes en nube. ¿Ok? Con eso, entonces, se maximiza la inversión existente de las licencias on-premise con descuento hasta de un 75%. Capacidades reservadas, interesantes, porque nos pueden ayudar a tener ahorros asegurando esa infraestructura por cierto tiempo, está a 1 o 3 años, con lo cual podemos llegar a ciertos ahorros. ¿Ok? Asegurar siempre los ambientes de pruebas y desarrollos
porque tienen un precio diferencial mucho más barato que si les fuéramos a dar máquinas de las familias que ya hemos visto que podemos desplegar en ambientes productivos. ¿Listo? Y actualizaciones de seguridad ampliadas. Bueno, ya no para 2008, está más para 2012 y tanto para Windows como para bases de datos. Esto lo hacemos con los servicios de Azure Arc. Entonces, Azure Arc también es un servicio. ¿Me escuchan? Hola. Escuchamos. Ah, ok. Espera, no tengo mucha interacción. Entonces, Azure ofrece funcionalidades híbridas y multinube únicas que brindan a los clientes la flexibilidad de innovar en cualquier lugar y en cualquier entorno. Entonces, acá comenzamos con un servicio interesante que es Azure Arc, que le permite estandarizar, en este caso, la visibilidad y las operaciones y el cumplimiento de una amplia gama de recursos que estén independiente de en dónde estén ubicados, bien sea en ambiente on-premise o en nubes o en otras nubes, AWS, GCP o nubes privadas, ¿sí? Mediante la ampliación del plano de control de Azure, ¿sí? Con lo cual, desde Azure puede organizar, controlar y proteger fácilmente esos clústeres de Windows, Linux, SQL o Kubernetes que estén en estos centros de datos on-premise o en centros de datos o en otras nubes que no sean necesariamente Azure. ¿Ok? Por lo cual, entonces, con Azure Arc podemos llevar los servicios de Azure a cualquier infraestructura existente, incluida otras nubes que esté utilizando para que pueda aprovechar los beneficios de esta nube Azure en otras partes. ¿Qué otros servicios? En este caso sería la escalabilidad, la implementación rápida y la innovación y los servicios de innovación que siempre están actualizados. Puede crear una nueva infraestructura en nube que sea coherente con Azure en su propósito esencial, ¿sí? Bajo los parámetros de gobierno de Azure. Entonces, para eso ya tenemos esta plataforma transversal para administración de recursos agnóstico a dónde lo podamos encontrar. ¿Sí? Con eso obtenemos visibilidad, visibilidad de las operaciones y de las normas de cumplimiento. Podemos crear aplicaciones nativas, ¿sí? Si así se requiere. Y por último, se pueden ejecutar servicios de Azure como Azure SQL Managed Instance o Azure Postgres SQL Hyperscale en cualquier lugar en donde podemos implementar prácticas y automatizaciones de la nube para implementar estos servicios de forma rápida, coherente y a escala con servicios de datos habilitados siempre desde Azure Arc. Puede ver en esta descripción general que también podemos hacer extensión del ciclo de vida de los productos. Cada versión está respaldada por mínimo 10 años de soporte que se segregan 5 años de soporte estándar y 5 años de soporte extendido, ¿sí? Incluidas las actualizaciones de seguridad periódica. El fin de soporte significa el fin de la actualización de seguridad, lo que puede causar problemas de seguridad y cumplimiento y poner en riesgo las aplicaciones y el negocio en sí, ¿no? Pero una vez más, entonces se recomienda trasladar estas cargas de trabajo hacia nube, con lo cual entonces también ofrecemos un esquema ofrecemos el servicio de poder actualizar aún estas plataformas, ¿sí? O por medio de los agentes de Azure Arc
seguir ofreciendo el servicio de actualización para estas plataformas que ya cumplieron con estos 10 años de soporte. Esto aplicaría, por ejemplo, actualmente no encontramos soporte para Windows Server 2012 o 2012 R2, ¿sí? Pero si lo administramos con Azure Arc o si nos llevamos esas cargas de trabajo hacia Azure, entonces nosotros estamos ofreciendo todavía actualizaciones de seguridad para esas cargas de trabajo que estemos llevándonos a nube o que estemos administrando con Arc. ¿Ok? Ya no aplica este slide, toca actualizarlo, ya realmente no aplica para 2008 porque este ya salió definitivamente de soporte, pero sí aplica para SQL 2012 o 2012 R2 para sistema operativo o SQL 2014. Entonces, si ustedes tienen un cliente que aún presenta estos sistemas operativos y está de alguna forma vulnerable porque ya no hay paquetes de actualización, podemos ofrecer actualizaciones de seguridad extendida, bien sea llevándonos estos servicios hacia Azure Cloud o administrándolos con nuestro servicio de Azure Arc, que como ustedes lo ven es simplemente una extensión de la administración que nosotros tenemos con Azure. Con Azure Arc también podemos sentar políticas sobre aquella infraestructura que está desplegada o que está administrada por los agentes de Arc, ¿ok? Para que así cumplan, no sé, con actualizaciones periódicas o lo estemos viendo y monitoreando, sí, haciendo un monitoreo de las mismas, indicando qué incidentes o qué recomendaciones de seguridad se puedan dar sobre esas máquinas que estamos desplegando. Para SQL Server, también con los agentes de Azure Arc, entonces estamos dando recomendaciones que están siempre parametrizadas en un score dependiendo el pilar que se esté revisando. Aquí en el slide simplemente entonces tenemos recomendaciones para aquellas bases de datos que estamos administrando con Azure Arc para cada uno de los pilares, en este caso seguridad, disponibilidad, desempeño o de actualización. ¿Ok? Y es interesantísimo porque esto apoya a las áreas operativas a hacer más robusta y más eficiente esas cargas de trabajo que estamos administrando. Y esta información no necesariamente se está viendo en los ambientes on-premise, pero cuando lo estamos administrando con Azure Arc, toda esta información entonces ya viene como servicio, ya viene como parte del servicio, simplemente para que el cliente final la pueda ejecutar. Nosotros ponemos la recomendación, ¿ok? Pero el cliente siempre debe hacer la ejecución. No sé, con este slide, yo terminaría acá en aras del tiempo. Equipo, preguntas, inquietudes. Y Gerald, yo no veo ninguna pregunta en el chat. Estaríamos ok. Excelente. De verdad que ha sido un verdadero placer contar con la presencia de todos ustedes en este webinar y agradecemos de verdad el tiempo y el interés que han tenido sobre ello. Esperamos que esta información que José nos brindó haya sido muy valiosa y si tienen alguna pregunta, duda, inquietud o quieren que abordemos algún tema específico, no duden en interactuar con nosotros. En el chat les dejé el link de nuestra landing page, cualquier cosa que necesiten. Los invitamos también a que estén atentos a futuras sesiones y eventos que estamos organizando, muy enfocados a Azure, todo lo relacionado con AZ900 Fundamentals. Bueno, no se los pierdan. Les estaremos enviando la información de todas estas actualizaciones de estos webinars que vienen del hoy. Muchas gracias.